Bueno, vamos a empezar ya. Esto simplemente es un aviso por si puede empezar la grabación, que a lo mejor ya ha empezado, ¿no? ¿Ya ha empezado? De acuerdo. Bueno, a lo mejor no lo habéis apreciado, pero el tono de las luces no es el habitual. Yo tampoco lo había apreciado, soy daltónico, pero bueno. No daltónico, pero no se aprecia. Me ha dicho el compañero técnico que son los colores de... Bueno, ahora se ve blanco, ¿no? Una tonalidad verde, rojo y blanco. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues una vez resuelta la duda técnica de que se está grabando y emitiendo, sobre todo para que los compañeros que están siguiendo el evento online y para los que no lo han podido seguir y no pueden participar en directo, pues luego lo puedan ver. Pues quiero daros la bienvenida como decano de esta facultad a esta jornada del Día de las Bibliotecas. Para mí es un verdadero placer estar en esta mesa, en este acto, por lo mucho que significa y por lo mucho que yo creo vamos a poder compartir aquí. Cada 24 de octubre, simplemente voy a hacer una introducción para luego poder presentar a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas del hecho, y sobre todo para darle las gracias a los que realmente habéis puesto en marcha esta iniciativa y que espero que se repita muchos años. Decía que cada 24 de octubre el mundo, a pesar del ruido que le acompaña, se para y por un momento nos ponemos a reflexionar y acordarnos en silencio de algo que consideramos impensable, la destrucción de una biblioteca. Ese día, el 24 de octubre de 1992, en Sarajevo, las llamas consumieron más de 2 millones de ejemplares, ahí almacenados como consecuencia de la trágica guerra que asoló los Balcanes durante prácticamente una buena parte de los 90. Con ellos, con esos 2 millones de ejemplares, también ardió una idea, la de la convivencia y la de que la cultura es el refugio contra el fanatismo. En mitad de los escombros, unos días después, empezó a sonar música. Igual que hoy nos va a acompañar al final de este acto la música de Ratones Colorados en el recinto de la biblioteca. En aquel entonces fue el violonchelo de Vedran Smailovic, que sonó precisamente como un acto de resistencia y un recordatorio de que incluso en medio del odio puede sonar la belleza. Por eso hoy, más de 30 años después, nos reunimos en la facultad para seguir celebrando el Día de las Bibliotecas, porque justo representan todo lo contrario a la barbarie. Son lugares donde el diálogo vence al ruido, donde se custodia la memoria y donde cada día nacen nuevas formas de esperanza. Nuestra facultad hoy se une a esa conmemoración con una jornada que además no es solo académica, sino que es profundamente humana, porque si el 24 de octubre del 92 Sarajevo se convirtió en símbolo de la destrucción del conocimiento, Gaza es hoy el símbolo de su recordatorio. En ambos casos las bombas no solo caen sobre los edificios, no solo caen sobre bibliotecas, caen sobre escuelas, caen sobre universidades, caen sobre archivos, en definitiva, caen sobre los cimientos mismos de la cultura. Por eso hoy proponemos una jornada que recuerde precisamente lo que significa destruir una biblioteca o una escuela y que no es un daño colateral, sino que es un crimen contra el futuro, porque la cultura precisamente es lo que nos estamos jugando. Por eso esta jornada en la que van a intervenir, y ahora simplemente presento un breve esbozo de en qué va a consistir, van a intervenir el profesor David Álvarez Rivas, que abordará el tema de la destrucción del patrimonio cultural palestino en un contexto donde la ayuda al desarrollo también ha sido total y absolutamente arrasado. Después le seguirá la profesora Mala Buguarda Pérez, que nos ofrecerá una contextualización histórico-política del genocidio en Gaza, una mirada que sin duda alguna nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se ha llegado a una tragedia como la que estamos viviendo mientras el mundo contempla con dolor e impotencia lo que está sucediendo, incluso después de esa supuesta firma del Tratado de Paz. A continuación, y aunque no será en riguroso directo, sino en diferido, tendremos la participación en vídeo de la profesora Inés Monteira Arias, que como motivo de un viaje que no ha podido modificar, bueno, pues nos acompañará, como digo, en diferido. Profesora de la UNED y que nos hablará del saqueo y la destrucción del patrimonio artístico en la Franja, un testimonio sin duda alguno de la pérdida irreparable de la belleza como forma de identidad. Y terminaremos el bloque más académico con la intervención del profesor Khalid Abusat, a quien estoy encantado de dar la bienvenida a esta facultad y es un placer tenerlo aquí con nosotros, que conoce de primerísima mano la destrucción del sistema educativo universitario en Gaza. No en vano ha sido durante diferentes etapas, ha ocupado diferentes cargos de gestión, el equivalente a decano aquí, de la Universidad de Al-Assad, creo que lo he dicho bien, si no luego me corrijo cuando lea el currículum, en Gaza.
y que nos va a hablar precisamente de la fractura que ha supuesto este conflicto para una generación que solo quería aprender y que ahora, pues, literalmente tiene que luchar por sobrevivir. Esta parte académica continuará después con la lectura de unos textos de literatura palestina a cargo de nuestras estudiantes. Será un momento, sin duda alguna, para detenernos y para mirar frente a frente la herida que este conflicto ha supuesto en Gaza y pensar sobre todo qué es lo que podemos hacer desde aquí, desde la universidad, más allá de protestar y dejar de ser cómplices en silencio. Y por último, y como decía al principio, terminaremos esta historia y esta jornada de la misma forma que empezamos. Al principio hablaba de esas notas de violonchelo que ocuparon todo el espacio de la biblioteca de Sarajevo, pues terminaremos con las notas, los acordes y el talento de Ratones Colorados, que va a llenar nuestra biblioteca de, como decía, de acordes y de vida, porque la cultura al final no se apaga con el fuego. Yo creo que esa va a ser la mejor forma de demostrarlo. Solo se apaga la cultura si realmente dejamos de defenderla. Así que, y antes de terminar, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a Javier García, que está aquí a mi derecha, director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, y a todo su equipo que nos acompaña, o a una buena parte de él que nos acompaña aquí, porque ellos son los verdaderos artífices de este evento, de organizar esta jornada y que, como decía, bueno, pues que espero que se repita muchos años en este 24 de octubre. Probablemente el año que viene tendrá que ser el 23, por cuestiones de calendario, ya verás. Pero espero que sigamos adelante con esta jornada que sin duda alguna tiene tanto de simbólico como de necesario. Así que muchísimas gracias, Javier. Y aunque no quisiera, sí que me gustaría que pues nos dirigieras unas palabras aquí al auditorio. Bueno, simplemente agradecer, decano, que hayas querido ser anfitrión de este acto y agradecer muy hondamente a todos los ponentes que van a participar en él, todos ellos de forma muy entusiasta. Y yo creo que van a, entre todos, hacer un mosaico muy interesante de cómo está la situación ahora mismo en Gaza. Y como probablemente nos vamos a quedar muy tocados con lo que nos van a contar, porque la destrucción, el genocidio cultural también, pues bueno, tiene muy hondas consecuencias también en lo emocional, pues luego nos podremos reponer con el concierto de Ratones Colorados. Y se lo debemos a un compañero de la facultad, Epi, que lo habréis visto muchas veces por los pasillos de la facultad, porque forma parte del personal de limpieza de la facultad, y él, que es músico profesional, tiene un grupo, este grupo Ratones Colorados, que bueno, va a venir pues también generosamente, no le pagamos, aunque ellos son profesionales, a deleitarnos un poco y a levantar un poco sus ánimos, que seguramente van a quedar tocados, pero necesario que queden tocados, porque lo que está pasando es extremadamente grave. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Para los más jóvenes, el otro día hablando con Epi precisamente, intentando solventar un pequeño problema que había surgido respecto a la organización del concierto, me reconocí fan suyo porque a Ratones Colorados lo seguía desde hace bastante tiempo, solo que no sabía que formaba Epi parte de ellos. Y ya fijándome en las fotos dije, ostras, llevo toda la vida cruzándome con él aquí en la facultad y mira tú por dónde. Sorpresas que da la vida. Pues quien no lo conozca, os animo a buscarlo en YouTube y seguro que en más de una ocasión os habéis animado y habéis pegado algún que otro salto siguiendo sus canciones. Bueno, pues es el turno de las intervenciones académicas y vamos a empezar con un gran amigo, el profesor David Álvarez Rivas. Voy a hacer una breve semblanza, se me traba la lengua, se nota que es viernes y que ya está cansado. Por supuesto que sí. Es más que merecida y necesaria. Además, es un orgullo poder presentarte. Yo creo que es la primera vez que te presento en un acto, así que déjame por lo menos hacerlo. Bueno, pues David Álvarez Rivas, seguramente todos ya le conocéis, tanto la parte de personal como de estudiantes. Es profesor de estructura de la comunicación y ética del periodismo en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Imparte, aunque le presionan para que lo deje, pero sé que no lo va a hacer, la asignatura de Comunicación y Desarrollo en el Máster de Comunicación Social y también el mismo módulo en el Máster de Cooperación Internacional de Ciencias Políticas. Es tutor del recién estrenado programa de mentorías UCM en periodismo de esta facultad y estamos muy orgullosos de ellos. Es miembro de la Junta de Facultad y también ha sido claustral del UCM durante bastantes años. Desde 1997, o sea, desde hace nada, está muy vinculado a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, con numerosos artículos también sobre sociedad civil. Es vocal de comunicación de la Junta Directiva de Redes y es experto, y buena prueba de ello dan sus artículos e investigaciones en migraciones y desarrollo. Y es además, y es un orgullo decirlo, coordinador de diversidad e inclusión, voluntariado y cooperación de esta Facultad de Ciencias de la Información.
El profesor David Álvarez Rivas nos va a hablar de la destrucción del patrimonio cultural palestino en una ayuda al desarrollo arrasada. Y como creo que va a necesitar del ratón, pues a lo mejor podemos hacer un intercambio, movernos de sitio, o lo que tú veas. Sí, con que abráis la presentación me sirve. Bueno, pues muchas gracias, querido Ángel, porque para mí sigue siendo Ángel, aunque eres, por suerte, nuestro decano, ¿no? Ha habido un cambio muy positivo y necesario para que la universidad pública sea reivindicada, con este decano lo tenemos garantizado, y que la facultad se adecúe en los planes de estudios a las nuevas realidades, ¿no? Que cada vez son más complejas y donde el periodismo es un invitado incómodo, sobre todo en momentos de conflicto o en este caso con la masacre en los territorios ocupados, ¿no? Que se está dando en Gaza, pero no olvidemos que también muere gente en Cisjordania y también hay una estrategia de colonos de ocupación de territorios que está mermando las capacidades de todos nuestras, ¿no? De toda esta gente que hoy nos trae aquí la biblioteca. Por eso también agradezco muchísimo la invitación de Javier. Formo parte de la comisión de biblioteca y creo que no en vano, y se entiende que los estudiantes siempre la valoren tan positivamente y como uno de los servicios mejores que tenemos en la facultad. O sea que también muchas gracias por organizar esto con este marco. Sabéis que, bueno, sobre todo más que de patrimonio cultural, porque hay una intervención específica, sí voy a hablar un poco del tema de la ODE, ¿no? De qué sirve esto de cooperar y qué es lo que se estaba haciendo con Palestina y lo que ha quedado quebrado. Claro, hablar de esto tan particular con el contexto que nos vais a traer, ¿no? Es un poco incómodo, sobre todo porque estamos hablando de 66.000 muertos, estamos hablando de una capacidad de destrucción que ha tenido el gobierno de Netanyahu y el ejército israelí. Entonces, claro, hablar de que la cooperación internacional está en crisis o que la ayuda humanitaria ahora mismo está bloqueada, como sabéis, hay una agencia de Naciones Unidas especialmente para Palestina, la UNRWA, ¿no? que se creó como una agencia para hablar en un momento de la historia, ¿no? que pretendía ser parcial, igual que el MINURSO, o sea, que no permaneciese, que no fueran agencias que estuvieran durante mucho tiempo y, por desgracia, sigue siendo necesaria, pero ha sido una de las más damnificadas por la propaganda norteamericana y por la propaganda judía, ¿no? En este caso, sabéis que se acusó a parte de su personal de formar parte del terrorismo de Hamás y eso ha significado prácticamente que se ha bloqueado su acción y su trabajo en los territorios ocupados, ¿no? Sobre todo en Gaza, el bloqueo de la ayuda humanitaria, en fin, todas estas cuestiones son muy importantes porque era lo que a mucha gente le permitía tener un sustento y una serie de necesidades cubiertas y desde que comenzó los bombardeos diarios, pues eso se ha bloqueado. Y la UNRWA ha sufrido una campaña de desprestigio y de propaganda en contra, ¿no? Se ha bloqueado a su personal y se le ha retirado los fondos. Ahora os hablaré un poco de eso. No en vano decía que, y creo que es momento también de reivindicar el papel del periodismo. Hay, según Reporteros Sin Fronteras, 210 periodistas asesinados. ¿Por qué son asesinados los periodistas? Porque son los que cuentan las cosas que otros no quieren que sepamos, ¿no? Y ahí, cuando hay un conflicto, en este caso el ejército israelí hace abusos y comete todos los días, ¿no? Asesinatos y genocidio, pues es obvio que los periodistas son siempre los que contarían un poco cómo pues las cosas que están pasando, cómo se atacan hospitales, centros que no tienen absolutamente nada que ver con Hamás, ¿no? Y que esa excusa hace posible pues que sea el genocidio de la magnitud que estamos hablando. Entonces, los periodistas creo que es bueno reivindicar nuestro papel y son verdaderos baluartes de la verdad y los derechos humanos y son ahora mismo también objetivo
pues del ejército de Israel, ¿no? Entre otras muchas personas que nos van a contar aquí hoy. No sé si esto me va a funcionar, pero sí, bueno. Con Palestina, como sabéis, históricamente España y la Unión Europea ha sido el mayor donante de ayuda al desarrollo. ¿Qué es la ayuda al desarrollo? Pues dentro de la cooperación internacional es dotar de infraestructuras, reforzar políticas públicas de la propia autoridad palestina o los territorios ocupados, es decir, reforzar capacidades para que los pueblos en algún motivo y en algún momento sean capaces de su propio desarrollo, ¿no? Y con Palestina siempre ha habido una buena sintonía y siempre ha habido una necesidad de vincular esa cooperación de una manera estrecha y franca. El caso de España, sabéis que hay una agencia española de cooperación internacional, se llama ECID, está en los territorios de la Complutense, por cierto, ahí al lado del Museo de América, esos son territorios Complutense y creo que están dentro de un convenio con la propia universidad. Y bueno, pues ha estado reforzando con 76 millones de euros en ya digo, en el contexto de destrucción de lo que vamos a hablar aquí hoy, pues os podéis imaginar, pero bueno, tiene que ver con el agua, el saneamiento, la higiene y programas de salud. La UE, como decía, es el mayor donante de ayuda al desarrollo y, por tanto, es vital su papel. Lo que sorprende es que nos pongamos un poco de perfil o que como ciudadanos no seamos críticos hacia la Comisión Europea y hacia su presidenta, von der Leyen, que tendría que estar aplicando su compromiso de bloqueo, ¿no? de programas de colaboración con Israel, ¿no? Es algo que no se entiende. Con Ucrania se decidió al día siguiente, ¿no? de la invasión por parte de Rusia. Pero aquí, bueno, pues es obvio que hay un lobby, ¿no? y que hay una serie de intereses y a pesar de comprometerse, porque sabéis que fue también un amago de moción de censura la que le hizo comprometerse ante el Parlamento que iba a aplicar el bloqueo, pues no se ha llegado y de hecho está postergado sine die. No sabemos si se va a conseguir o no. Pero por otro lado es esta realidad también de los gobiernos y en este caso del bloque que es la Unión Europea, ¿no? Vivimos un poco instalados en la hipocresía, que es lo que al ciudadano yo creo que le crea desafección también hacia instituciones que en principio tendrían que estar al servicio del ciudadano y tratar de cumplir con sus requerimientos y yo creo que en el caso del pueblo europeo, el pueblo palestino ha estado presente en múltiples manifestaciones en la calle, en muchísimas reivindicaciones donde la gente ve que eso no tiene ningún sentido, que se apoye todo eso. Bueno, pues en el caso de la Unión Europea, pues en esta dualidad, ¿no? Y que no sé cómo se convive y se duerme bien por las noches, pues se trata de suplir, ¿no? La falta de liderazgo político, de valentía, con ayuda humanitaria. Y bueno, pero también, por otro lado, bloqueada, ¿no? Pero bueno, 5.000 toneladas de mercancías que en muchos casos no se llegan ni a repartir por el bloqueo. Otra cosa también que tendría que plantearse la Unión Europea, toda la destrucción de infraestructuras y de muchos de los edificios oficiales y demás, sabéis que fueron financiados en su día con ayuda humanitaria. O sea, que tendríamos que estar ahora mismo reivindicando en acciones legales toda esa destrucción porque hay un causante de esa destrucción que es totalmente, ¿no? Aparte de las vidas humanas, por supuesto, que es lo que nos debe importar más, pero también todo el tema de infraestructuras y la destrucción es de patrimonio que ha sido financiado por la Unión Europea. Es una locura. Es decir, la propia Unión Europea, en vez de reivindicarle al gobierno de Israel cómo es posible que esté haciendo, ¿no? ese uso de sus palas, de sus bombardeos y demás, pues está dando más ayuda humanitaria sin saber exactamente, es verdad que a organismos multilaterales, pero que han sido destruidas en un primer momento. Instituciones multilaterales que están allí, pues UNRWA, Programa Mundial de Alimentos, Comité Internacional de la Cruz Roja y UNICEF. En el caso de las tres agencias de Naciones Unidas, sabéis que tienen también que sufrir la campaña de desprestigio de la propia Naciones Unidas, que es una de las estrategias también
que ha utilizado el gobierno de Israel, apoyado por todo el sistema trumpista, ¿no? Eso lo hemos visto en la última Asamblea de Naciones Unidas, donde se levantaban muchos de los países en protesta por el discurso del primer ministro, ¿no?, de Netanyahu. La cooperación financiera, pues también se dan millones. Hay una coalición urgente por Palestina, liderada por Arabia Saudí, donde participa España, Noruega y Francia, y que ya van por 12 países, y sobre todo son los más críticos y los que exigen dentro del seno de la Unión Europea pues el bloqueo de colaboración con Israel, ¿no? Aquí, bueno, pues hay un programa de cooperación hasta el 2027. En fin, ya digo, 1.600 millones. En todo el contexto en el que nos movemos, la reconstrucción, si se consigue finalmente, ¿no?, que no se reanuden las operaciones, ¿no?, los bombardeos y la masacre y el genocidio, pues vamos a ver cómo se aborda el tema de la reconstrucción y demás, ¿no? Eso es algo que, vamos, en las fases del plan no está contemplado y no creo que se contemple porque no sé si hay una voluntad real para todo eso, pero claro, tendrían que ser inversiones millonarias, os podéis imaginar, para el tema de las infraestructuras. Todo eso al margen de lo que el propio Parlamento israelí sabéis que acaba de votar, que es la anexión de Cisjordania. O sea, los hechos no se corresponden con la narrativa, ¿no? Ya no le podemos llamar plan de paz, que eso ya nos lo va a explicar muy bien Amal, pero es que ni siquiera, aun siendo, ¿no?, creyentes y teniendo fe, por desgracia, me temo que muchas de las cuestiones que quedan coleando son todavía muy importantes. Y en el contexto donde ya, y con esto acabo y concluyo, la cooperación era una de las patas básicas de la administración norteamericana, a pesar también de esa dualidad y de ese propio papel que ha tenido Estados Unidos de intervención y ser muy intervencionista en asuntos internacionales, el primo de Zumosol, que le llamamos a veces, ¿no? Es verdad que una de las agencias de ayuda humanitaria más presentes siempre ha sido USAID, ¿no?, que es la Agencia de Cooperación Norteamericana, que se crea en 1946 como parte de la política exterior. O sea que dentro de todo esto sabemos que también hay una serie de intenciones, sesgos, se priorizan unos países o unas zonas frente a otras, pero el recorte que sabéis que llevó a cabo Elon Musk, ¿no?, que fue su brazo armado solo unos meses, pero lo suficiente para hacer mucho daño, ¿no? Mucho daño. Hay que evaluar el recorte que ha hecho la Agencia de Ayuda Humanitaria en 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares, para que nos hagamos una idea, lo que nos gastamos en pensiones aquí en un año son 16.000 millones. ¿De acuerdo? O sea que el papel que desempeñaba, sobre todo en programas multilaterales, lucha contra el SIDA, vacunas, en organismos multilaterales dentro de Naciones Unidas, era muy importante. Eso significa que mucha gente en muchas zonas, sobre todo el África subsahariana, sureste asiático, lo va a pasar francamente mal, o no va a tener los recursos para combatir pandemias o posibles pandemias. O sea que eso al final nos va a repercutir al mundo global. Esto hay que ser conscientes, ¿no? Estados Unidos, como sabéis, y eso también Amal lo explicará, ¿no?, convenientemente en sus clases, dentro de la arquitectura de Naciones Unidas era uno de los mayores donantes de programas, en el presupuesto ordinario un 22%, y en el de mantenimiento de la paz un 25%. 60% que dentro de la Agencia para los Refugiados Palestinos, para UNRWA el 60% ha sido de recorte. Y además lo que llama más la atención es que este matón, ¿no?, que ahora lidera Estados Unidos, es seguido por otros países, que es un poco lo que también sorprende y duele a las personas que creemos en la democracia. Que alguien te puede tratar de atemorizar o utilizar la técnica de la extorsión, pero que vengan otros países que gratuitamente, y nada menos que Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania o Países Bajos, retiraron
la ayuda de la UNRWA después de que lo hiciese Estados Unidos, que eso me parece todavía más peligroso, ¿no? Porque Canadá tiene un contencioso directo con el propio Trump, como sabéis, por el tema de los aranceles, o Suiza, que se han quedado noqueados porque el país perfecto tiene un arancel del 30%, porque el señor, ¿no? el emperador naranja ha decidido que eso sea así. Pero bueno, le siguen cuestiones que me parece que son graves, ¿no? Porque son países o naciones que yo tenía, en algún caso, por serias o por tener programas o objetivos propios. Por tanto, este es el panorama. O sea, que ya digo que en todo lo que nos van a contar ahora, pues es una gotita, pero que no es algo que debamos obviar, ¿no? Porque nos va a afectar a todos. Es decir, los recortes en cooperación significa en fondos globales, en inversión en vacunas y en enfermedades que, como hemos visto hace 5 años, pueden llegar a ser pandémicas. Entonces, tendríamos que tener una prioridad. Europa, por supuesto, tendría que ser otra cosa y supongo que la banderada de lo que siempre fue un espacio de libertades, derechos humanos y demás. Y está claro que la nueva internacional regresiva que nos viene, ¿no? Solo Estados Unidos es una antena muy potente, pero que en Europa, por supuesto, hay gente que les sigue. Pues nos va a deparar un poco esto, ¿no? Es decir, recortes en aspectos que ellos consideran totalmente prescindibles, como es la cooperación, y donde el propio gobierno británico, laborista, os recuerdo, ya ha recortado la ayuda al desarrollo en un 10%, porque pone la excusa de que tenemos que rearmarnos hasta los dientes. Esta visión de que para conseguir la paz hay que fomentar la guerra, que lo entiendo en las legiones romanas, pero no lo entiendo en el siglo XXI, salvo por vías diplomáticas y demás. Pero bueno, aquí hay más expertos que pueden hablarme más de eso. Hay un artículo muy bueno en El Salto, si alguien lo quiere, donde explica cuál es el impacto, en qué países y cuáles son las consecuencias para todo el mundo de los recortes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere leer, la presentación, por supuesto, está a vuestra disposición. Agradezco mucho vuestra atención y nada, pues lo que viene ahora pues es todavía un contexto más duro, ¿no? Esto es una pequeña gotita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Has demostrado algo que parecía imposible y es que te ajustes al tiempo, con lo difícil que es en Junta de Facultad. Bien, nada, es una broma. Bueno, pues después de la fantástica introducción del profesor Álvarez Rivas, que además apelaba a lo que viene a continuación y que ha introducido muy bien, es el turno de la profesora Amal Abuguarda Pérez. Amal es doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por esta universidad, la Universidad Complutense de Madrid, y es máster en Gestión de Políticas Públicas y también en Derecho de la Unión Europea, este último por la UNED. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Complutense, profesora actualmente ayudante doctora en la sección departamental de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Facultad de Ciencias de la Información, y ha realizado estancias de investigación, y eso que he abreviado, pero no he puesto los países, en numerosas universidades de Oriente Medio. Sus principales áreas de especialización, tanto en docencia como en investigación, son los estudios políticos, las relaciones internacionales y la seguridad internacional, con un enfoque muy particular en Oriente Medio, África y el Islam político. La profesora Abuguarda nos va a hablar, y tiene un reto por delante imposible de abarcar en muy poco tiempo, hablar del contexto histórico-político del genocidio en Gaza. Adelante, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Voy a intentar pasar por lo que considero más esencial, ¿no? Lo primero, quería dar las gracias a esta facultad y especialmente a la biblioteca, a su director, a todo su equipo, por pues haber dedicado este día de celebración, ¿no?, a la cuestión, a lo que está sucediendo hoy en día en Gaza, ¿no? Igualmente al decano de esta facultad por acompañarnos y todos los que estáis presentes hoy aquí.
Como decíamos, ¿no? El mundo celebra hoy el Día Internacional de las Bibliotecas, un día dedicado pues, a esos lugares donde la humanidad guarda, custodia su conocimiento, su memoria, su historia, ¿no? Pero mientras en muchas ciudades ahora mismo pues, se estarán inaugurando bibliotecas, se estará recordando este día de celebración, cuando pensamos en Gaza hay que pensar en que no queda una sola biblioteca en pie, ni la principal biblioteca pública de la ciudad de Gaza, ni las bibliotecas universitarias, ni escolares, ni las privadas. No queda nada en pie. Miles de libros de poesía, de historia, de ciencia han sido reducidos sin más a cenizas. Y esto, como bien señalaba nuestro decano, esto no es algo accidental, ¿no? No es un daño colateral, ¿no? Hablar de bibliotecas destruidas por Israel no es solo hablar de edificios, ¿no? o libros que han desaparecido, sino de una guerra contra lo que es la memoria y la cultura palestinas, ¿no? Hablar además, especialmente hablar de ello aquí, en la universidad, una universidad pública, y especialmente en esta facultad, ¿no? de Ciencias de la Información, tiene además pues, una trascendencia, un sentido aún más profundo, ¿no? Porque como ya mencionaban mis compañeros, en Gaza no solo se han destruido bibliotecas, sino como nos comentará nuestro compañero Khaled, se ha destruido todo el sistema educativo palestino, ¿no? Todas las universidades, la mayor parte de las escuelas, y también en Gaza se persigue de manera sistemática a los periodistas gazatíes, ¿no? Los únicos que han tenido la oportunidad de contar al mundo el genocidio que se estaba cometiendo en Gaza. En Gaza, Israel ha buscado, por tanto, no solo destruir la memoria, el pensamiento, sino también silenciar la verdad. Este culturicidio, escolasticidio e informicidio son partes fundamentales del genocidio que se está cometiendo hasta el día de hoy en Gaza, ¿no? Un ejemplo, este era uno de los centros, el mayor centro cultural, ¿no? de Gaza, en la ciudad de Gaza, el Rashad Shawa Cultural Center, que fue inaugurado durante la primera intifada. Allí tuvo un encuentro, por ejemplo, ¿no? entre Yasser Arafat y el entonces presidente Clinton de Estados Unidos. Albergaba una de las bibliotecas pues, más importantes de Gaza, y podemos ver la siguiente imagen, cómo apenas empezado el genocidio en Gaza, pues fue objeto directo de los ataques israelíes, y la situación pues, en 2025 es de destrucción total, ¿no? Incluso bueno, pues este centro también se convirtió pues, en refugio, ¿no? para muchos gazatíes, y no se ven en estas fotografías, hay otras que podéis buscar en internet donde se ven también pues, tiendas de campaña en cualquier pequeño rincón donde la gente bueno, pues ha intentado refugiar, ¿no? Y este es bueno, pues un ejemplo representativo de esa destrucción que os comentaba, ¿no? Pero para comprender la magnitud, ¿no? de lo que está pasando en Gaza y entender por qué está pasando, hay que tener en cuenta que no se puede desconectar del pasado, ¿no? Y como el tiempo es muy limitado, pues me voy a centrar fundamentalmente en mencionar dos factores, y me centraré en el primero de ellos. Por un lado, la existencia, el factor principal, ¿no? para entender el genocidio de Gaza es ser conscientes de que en Gaza, como en Cisjordania, existe una situación de ocupación prolongada, o es un escenario de colonialismo, de asentamiento, ¿no? Y por otro lado, esta situación obviamente no sería posible si no fuese por el papel de la comunidad internacional en haberlo permitido,
en su mantenimiento y en su legitimación, ¿no?, de esta ocupación. Y bueno, desde el rol de Naciones Unidas, desde el rol del mundo occidental, encabezado por Estados Unidos y países europeos, y también, hay que decirlo, por la pasividad y complicidad de los regímenes y gobiernos árabes e islámicos, ¿no? Y todas estas cuestiones están, por un lado, conectadas y, sobre todo, hay que tener en cuenta que no son nuevas, sino que vienen definiendo y redefiniendo el conflicto palestino-israelí desde sus inicios, ¿no? El propio secretario general de Naciones Unidas, en octubre de 2023, señalaba que los ataques de Hamás no se producían en el vacío y que el pueblo palestino llevaba 56 años de ocupación asfixiante. Esto, bueno, pues desencadenó pues una campaña total de desprestigio al propio secretario general. Se le acusó por parte de Israel y de Estados Unidos de impulsar incluso una agenda no solo anti-israelí, sino antisemita. Se le llegó a declarar como persona non grata y tiene prohibido el acceso a la entrada, ¿no?, a Israel. Y eso que apenas, con esas declaraciones, realmente apenas estaba entrando en las causas originales del conflicto, ¿no? Puesto que, como digo, él hacía referencia, con esos 56 años, a 1967, ¿no?, como si la cuestión palestina, este conflicto, hubiese comenzado en esa fecha, ¿no?, con esa ocupación oficial por parte de Israel del territorio de Gaza, ¿no? Entonces hay que plantearse realmente cuándo empezó esto y qué ha pasado desde entonces, ¿no? Y sí que me gusta hacer unas pequeñas observaciones a la hora, que creo que son muy necesarias a la hora de adentrarnos en lo que es el conflicto para entenderlo mejor. Por un lado, este conflicto hay que verlo como la piedra angular de la inestabilidad en la región de Oriente Medio, ¿no? No se puede, y esto es muy importante, porque se ha intentado históricamente desviar el foco de atención. Se han puesto en marcha numerosas, distintas iniciativas para tratar de, bueno, pues hacer que esta región del mundo, Oriente Medio, sea más estable, etcétera, pero siempre acaban fracasando, porque justamente lo que tratan de evitar es, o lo que buscan es desviar el foco de atención de este conflicto. Sin la resolución justa de este conflicto no habrá estabilidad en toda la zona. Y prueba de ello es pues las últimas décadas, todo lo que hemos podido ver, incluso con las primaveras árabes, su fracaso, etcétera, ¿no? Y, como digo, sin su resolución justa no habrá paz ni estabilidad para la zona. Por otro lado, este conflicto es un conflicto largo y complejo. Es seguramente pues, uno de los, si no el que más, el conflicto más duradero de la historia moderna, porque aunque oficialmente se suele datar como el inicio oficial en 1948 con la primera guerra árabe-israelí, realmente hay que remontarse mucho más atrás y podemos estar hablando de un conflicto que ya dura más de un siglo, como veremos, ¿no? Y es complejo este conflicto porque envuelve a diferentes pueblos, países, movimientos, y sobre todo porque a lo largo de las décadas del tiempo ha desarrollado muchas connotaciones. Se ha presentado como un conflicto religioso, ideológico, etcétera, y muchas veces el énfasis en alguna de estas es para evitar hablar lo mismo, de la misma manera, hablar de la connotación fundamental, el origen fundamental, que estamos ante un caso de colonialismo. Es un conflicto fundamentalmente político-territorial, ¿no? Pero este desarrollo de tantas connotaciones, ¿no?, lo que ha hecho muchas veces, o se ha dirigido a distorsionar la comprensión del mismo. Y con esa dilatación de su comprensión, lo que Israel ha buscado siempre ha sido ganar tiempo, ¿no? También es un conflicto complejo porque hay muchos actores
que han intervenido en diferentes momentos con agendas propias, que lo que han hecho fundamentalmente ha sido alargarlo e intensificarlo, ¿no? Y esto le ha dado nuevas dimensiones regionales e internacionales. Por otro lado, otro punto muy importante es, relacionado con estas connotaciones que os decía diversas, es la existencia, el choque que hay entre realidad histórica y las narrativas o la construcción de narrativas, ¿no? Porque aproximarnos al conflicto desde una definición, desde un discurso, nos da una visión muy concreta del mismo, ¿no? Y nos influye enormemente en cómo lo comprendemos y cómo lo observamos. Y en esto, pues, fijaros en detalles que pueden parecernos como, bueno, porque pasamos por alto, cómo históricamente Israel ha preferido denominar el conflicto como un conflicto árabe-israelí o incluso árabe-judío, buscando esas connotaciones muchas veces, por un lado, en el primer caso, el mencionar como un conflicto árabe, no como un conflicto palestino, lo que busca sobre todo es mandar el mensaje, ese mensaje de asimetría, vulnerabilidad, ¿no? De un pequeño Estado, esa es la narrativa israelí, un pequeño Estado rodeado de enemigos, ¿no? La connotación judía, pues os podéis imaginar, ¿no? Con la cuestión de que cualquier, y esto lo estamos viendo actualmente, cualquier crítica a Israel es directamente relacionada con antisemitismo. Pero os digo, estamos viendo pues, evolución de estas narrativas y actualmente pues, se ha casi impuesto, ¿no? Una definición que es la de un conflicto entre Israel y Hamás. Hemos reducido el conflicto a eso, ¿no? Pero a pesar del desarrollo de todas estas narrativas, que muchas veces son obviamente opuestas y irreconciliables, hay que partir de que hay cosas que son irrefutables, ¿no? Es que la realidad, hay hechos en la realidad que son irrefutables, que no cabe interpretación, una doble interpretación sobre ellos. Y estas narrativas también es muy interesante señalar que han ido evolucionando, muchas veces por cuestiones de agenda interna de los actores implicados, ¿no? Empezando, pues en el caso de Israel, cada vez que hay elecciones, o que hay una cuestión interna, pues la intensidad sube, ¿no? Y lo hemos podido ver a lo largo de estos dos años, como el gobierno de Netanyahu, pues especialmente Netanyahu en persona, está utilizando Gaza pues, para una huida hacia adelante. Pero esto también, un matiz, no debe llevarnos a pensar que lo que está pasando hoy en Gaza es algo relacionado con un gobierno concreto, ¿no? Porque, como os digo, esto hay que volver a casi 100 años atrás, o más de 100 años atrás, para encontrar las causas últimas de lo que sucede hoy en día, ¿no? Ha sido un conflicto que ha tenido muchas manifestaciones, guerras regionales, desplazamientos de población, revueltas, las intifadas, etcétera, ¿no? Y muchos intentos de resolución del mismo, pero que han sido o bien parciales o bien superficiales, ¿no? Lo que, en último término, ha acabado dando lugar a nuevas crisis. Y, de hecho, la actual situación hay que relacionarla también, por ejemplo, con esos intentos de resolución, pero dejando al margen a los palestinos, como han sido los acuerdos de Abraham, ¿no? Entonces, como os digo, esto es muy interesante porque todas estas iniciativas lo que realmente han hecho no ha sido buscar una solución justa para el conflicto, una solución definitiva, sino lo que vienen haciendo es reformular los términos de una posible coexistencia, pero siempre en detrimento de la parte más débil, que es la Palestina, ¿no? Y, a ver, bueno, los mapas, siempre me gusta poner algún mapa, porque cuando vemos, sobre todo ahora con el tema de Gaza, muchas veces a mí me gusta trasladar que nos imaginemos, porque claro, cuando hablamos, vemos las imágenes del conflicto, etcétera, no nos podemos hacer a la idea de la dimensión tan pequeña que tiene tanto el territorio de la Palestina histórica como el territorio de Gaza. Fijaros lo que es
lo que hoy representan los territorios ocupados de Israel en ese mapa mundial es apenas nada, ¿no? Y sin embargo, pues como os digo, estamos ante el conflicto, uno de los más largos y complejos de la historia moderna, ¿no? Y voy a tratar de ser breve en esto. Cuando os decía, ¿no?, que el secretario general de la ONU hablaba de que, bueno, todo esto no empezó el 7 de octubre y se refería a 56 años atrás, ¿no?, a esa guerra del 67, y os decía pues, que esto realmente es apenas aproximarnos a los orígenes, ¿no?, del conflicto. Y hay varios momentos muy importantes que una de las narrativas actuales, de lo que se busca en las narrativas actuales, es justamente esa desconexión de la historia de la región. Y ahí destaco 3 momentos fundamentales. Por un lado, lo que yo llamo los años de formación del conflicto, y donde hay que tener en cuenta 2 escenarios, porque este conflicto no solo, o sea, está sucediendo directamente en Oriente Medio, pero no se puede entender sin otros contextos regionales, ¿no? ¿A qué me refiero? Los años de formación hay que tener en cuenta la aparición del nacionalismo árabe, pero también del surgimiento del movimiento sionista, ¿no?, del movimiento político sionista. Y esto tiene lugar no en Oriente Medio, no es un movimiento autóctono de la región, sino que es un movimiento que surge en Europa a finales del siglo XIX. Y por otro lado, muy importante son los resultados de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y el establecimiento del mandato británico de Palestina. Tras esta Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, creada en la Conferencia de París, otorga a Gran Bretaña pues, el control sobre Palestina bajo el pretexto de que se iba a preparar a este territorio y a su población para su independencia. En la práctica ocurre todo lo contrario. Se instaura por parte británica pues, un sistema de dominación de administración colonial cuya prioridad era satisfacer pues, los intereses estratégicos de esta potencia europea. Y entre ellos se encontraba pues, la creación, ¿no?, poner en marcha, implementar esa promesa que durante la misma guerra había hecho al movimiento sionista internacional, que era la de crear un hogar nacional judío en Palestina, ¿no? De hecho, esta promesa, que contravenía a otras que había hecho los británicos, tanto a árabes por su apoyo en el levantamiento contra el Imperio Otomano, como a otro socio en la guerra, que era Francia, los acuerdos de Sykes-Picot, bueno, pues esto los británicos se lo saltan, y la única de las promesas que realmente se lleva a la práctica, de esas promesas que habían hecho los británicos, será esta Declaración Balfour de 1919, que, como os decía, reconoce el compromiso británico de crear en Palestina un hogar nacional judío. Con esta política, los británicos realmente lo que hacían era vulnerar las obligaciones que tenían como potencia mandataria, ¿no?, en relación a la población autóctona de Palestina. Aquí tengo, bueno, a ver, simplemente para que los datos muchas veces nos ayudan a hacernos una idea. Claro, la pregunta es, ¿cuál era la población autóctona de Palestina cuando se instaura y se establece el mandato británico? Pues ahí lo podemos ver. Mayoritariamente era población, si nos vamos a cuestiones religiosas, pues mayoritariamente musulmana, con también una minoría cristiana y una minoría, como podéis ver en el gráfico, pues de comunidad judía autóctona de la zona. Pero estos datos empiezan especialmente cuando se instaura ese sistema de mandatos británico, empieza a cambiar pues de una manera exponencial, ¿no? Para justamente uno de los objetivos es cambiar la demografía del territorio, algo que prohibía totalmente el propio sistema de mandatos, ¿no? Aparte,
Otra forma de incumplir este sistema de mandatos fue la política desarrollada por los británicos de establecer una estructura dual a nivel de la administración del territorio, ¿no? Donde se favoreció totalmente al movimiento sionista, favoreciendo que pudieran desarrollar sus propias instituciones administrativas, incluso de seguridad y, muy importante, educativas también, ¿no? Tuvieron la libertad absoluta de poder gestionar su sistema educativo, mientras que se hizo todo lo contrario con el caso de los palestinos, ¿no? De la población mayoritaria y autóctona del territorio. Se obstaculizó cualquier intento, cualquier posibilidad de independencia. Y otro momento muy importante es el de, finalmente, vale, estoy yendo al revés. Si estos primeros años de formación, como os decía, que fueron muy importantes, llegamos al final del mandato británico, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, por la situación de devastación en la que queda Europa y su imposibilidad de seguir controlando y gestionando sus diferentes mandatos y territorios coloniales, pues deciden los británicos entregar a la recién constituida ONU el mandato de Palestina. Y se plantea entonces, Naciones Unidas, que no tenía competencia para ello, decide proponer la partición del territorio en un plan que resulta muy incomprensible, ¿no? Porque, claro, esto, por ejemplo, es una de las cuestiones que la narrativa sionista ha utilizado muchas veces, que los palestinos tuvieron la oportunidad de tener su Estado, pero que como no aceptaron el plan de partición, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero, claro, imaginémonos, si de repente un organismo que no tiene competencia para ello decide repartir un territorio que no le pertenece, no teniendo en cuenta la demografía ni la historia del territorio, y así por las buenas decidir que no, que ese territorio se va a dividir en dos y que la mayor parte del territorio se va a entregar a una minoría que en su mayor parte no es autóctona de la zona, sino que es fruto de una inmigración masiva, sobre todo desde Europa, ¿no? Obviamente, pues la población palestina rechaza, igual que los gobiernos árabes de la zona, de los vecinos, rechazan por completo este plan, ¿no? Cuando los británicos se retiran, se termina oficialmente el mandato, aprovecha el movimiento sionista, sus autoridades, para declarar unilateralmente la creación del Estado de Israel, ¿no? Bajo la cobertura de ese plan de partición. Y es cuando se inicia la primera guerra regional con los países árabes vecinos. Y es lo que da lugar a lo que los palestinos denominan la Nakba, el desastre para el pueblo palestino. Supuso la expulsión de más de 750.000 personas de sus hogares, dando lugar pues, al llamado problema de los refugiados palestinos, los refugiados palestinos cuya cifra, los que tienen, según la UNRWA, el estatus de refugiado ascienden a más de 6 millones de personas. Hasta creo que fue la guerra de Siria, fue el grupo pues más mayoritario de refugiados en el mundo. Y en contra también de la narrativa sionista, que muchas veces pues trata de describir esta expulsión como un acto voluntario. Los palestinos dejaron sus casas voluntariamente. Personas o autores como Pape, además Ilan Pape, un autor judío israelí, un historiador que tuvo que salir de Israel por la persecución a la que se ha visto sometido, denominó como una operación sistemática de limpieza étnica. Eso es lo que se produjo con los palestinos en 1948. Pero además de esa expulsión de cientos de miles de palestinos, Israel se apropió del 78% del territorio palestino. Es decir, todavía fue más allá de
ese supuesto plan de partición que había diseñado Naciones Unidas, ¿no? Y quedaron los territorios que no fueron ocupados en ese momento fueron Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza. Ambos quedaron bajo administraciones distintas, no accedieron a la independencia, no se creó un Estado palestino, no se favoreció la creación del Estado palestino en estos territorios y pasaron a ser administrados directamente. Jordania lo integró como parte de su territorio y en el caso de Gaza quedó bajo una administración egipcia. El resultado de la Nakba es muy importante porque supone una desarticulación geográfica, jurídica y política de la sociedad palestina. A nivel de la población quedó totalmente desmembrada. Por un lado, cientos de miles de refugiados que pasaron a vivir en campos de refugiados en países vecinos o dentro de lo que era la Palestina histórica de Cisjordania y Gaza. Tenemos también una minoría, unos 150.000 palestinos que pudieron quedarse en lo que se convirtió en el Estado de Israel, pero bajo un estatus no de ciudadanos de segunda, sino mucho peor. O sea, tienen desde entonces pues, una situación de discriminación estructural, ¿no? Eran los presentes ausentes, ¿no? Y aparte, pues como os digo, pues un reparto de población en muchos países de la zona. Y finalmente llegamos respecto a lo que está sucediendo en Gaza, al tercer momento histórico importante, que sería la ocupación de toda Palestina. En el año 67, lo que quedaba por conquistar fue ocupado en la Guerra de los 6 días por parte de Israel, ¿no? Este fue un nuevo hito en el proceso de exposición del pueblo palestino y un punto de inflexión, institucionalizando un régimen de ocupación militar que nuevamente reconfigura geográficamente el estatus, o sea, las condiciones geográficas, el estatus jurídico-político y demográfico de la población palestina, ¿no? Toda la Palestina histórica queda ya sometida al control militar israelí y se produce además un nuevo desplazamiento forzoso de más palestinos, ¿no? Y esto, fijaros, bueno, esto es Claro, ahí vemos el plan de partición, que ya era totalmente injusto. Vemos la expansión después del 48 del Estado de Israel. Vemos en el 67 cómo ya directamente no solo ocupa además Israel territorios palestinos, sino también de varios de sus vecinos árabes, y la situación, bueno, pues más actual de los pequeños territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, ¿no? Pero nos vamos a la franja de Gaza, ¿no? La franja de Gaza constituye, como numerosos organismos internacionales han definido, como uno de los entornos pues, más violentamente restringidos para la vida humana, ¿no? En el mundo contemporáneo. Con más de 2 millones de personas, tenía más de 2 millones de habitantes, más del 75% refugiados. O sea, esa es justamente a lo largo de estos, desde 1948, como os decía, esas expulsiones sucesivas de población, con una extensión de apenas 41 kilómetros de largo y una anchura máxima de 12 kilómetros. La extensión, para que nos hagamos una idea, es la ciudad de Madrid, es el doble, la ciudad de Madrid, no la comunidad autónoma, es el doble que la extensión de Gaza, ¿no? Y esto yo siempre digo que es muy importante para entender cómo este genocidio, o sea, lo que está sucediendo en un territorio tan pequeño, ¿no? En un territorio tan pequeño. De hecho, se puede cruzar toda la franja de Gaza de sur a norte en apenas 40 minutos. Eso es Gaza. Eso es Gaza. Y ahí viven más de 2 millones de personas, ¿no? Y es muy importante también señalar la especificidad de Gaza dentro del conflicto palestino-israelí. Por una combinación de factores geográficos, ese aislamiento
ese aislamiento al que bueno, pues está impuesto geográficamente, con frontera con Israel y con Egipto y con el mar Mediterráneo, y también la combinación, el factor demográfico, se considera que Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Factores políticos, ahora desde hace ya años hay una división entre la situación política en Cisjordania, el gobierno, muy entre comillas, ¿no?, en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y por también factores militares, ¿no? Todo ello ha convertido a Gaza en un laboratorio de técnicas avanzadas de control remoto, de asfixia económica y de castigo colectivo a la población de la Franja por parte de Israel. Y todo ello con el objetivo justamente de impedir cualquier horizonte de normalidad y sostenibilidad. O sea, lo que viene pasando, lo que estamos viendo ahora, simplemente, claro, llevado al extremo, pero es una continuación de lo que se lleva haciendo con Gaza desde hace décadas, ¿no? Juan, sí, voy 5 minutos y acabo. Simplemente para llegar a la situación actual, ¿no? Cuando se intenta por parte de Israel muchas veces decir que, bueno, que Gaza, sobre todo después del plan de desconexión que llevó a cabo unilateralmente Ariel Sharon en 2005, con el desalojo de 21 colonias, pues Israel, en esa narrativa oficial, trató de decir que Gaza dejaba de ser territorio ocupado, ¿no? Sin embargo, en la práctica era todo lo contrario. Ese control férreo, estricto, por aire, mar, tierra, se mantuvo. Y buena prueba de ello es el bloqueo al que sometió a la Franja Israel desde el año 2007, ¿no? Hay que tener en cuenta también, por eso digo, las diferencias respecto a Cisjordania. Al menos 4 ataques prolongados de castigo a la Franja de Gaza. ¿Y por qué señalo prolongados? Porque realmente las incursiones terrestres y los bombardeos eran prácticamente a diarios antes de 2003. Y todos, desde 2023, perdón. Y todos seguían el mismo patrón, ¿no? Miles de palestinos asesinados y heridos, cientos de miles de desplazados dentro de la franja, decenas de miles de hogares, escuelas, edificios, infraestructuras destruidos, y cuya reconstrucción era siempre casi imposible, porque justamente hay un bloqueo que impide la entrada de materiales básicos, ¿no? Igualmente el uso de armamento prohibido, y sobre todo quería llegar aquí para entender que este es el contexto en el que nos encontramos antes del 7 de octubre de 2023, ¿no? Y esto es muy importante porque se ha intentado desconectar totalmente históricamente lo que está sucediendo hoy en Gaza de la historia tanto de Palestina como de la propia franja, e incluso territorialmente, como si no tuviese nada que ver con Cisjordania, ¿no? Bueno, como lo voy a dejar aquí, porque yo creo que la intervención de Khaled nos va a ayudar a ver un poco lo que han sido los efectos del genocidio que se está cometiendo desde 2023. Y luego, si hay turno de preguntas, pues podemos profundizar en otras cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Te aseguro, Amal, que soy consciente del enorme reto que tenías delante, intentar contextualizar el conflicto geopolítico en tan poco tiempo, con lo cual me parecía hasta un sacrilegio interrumpirte, de verdad. Bueno, antes de la intervención de Khaled, tenemos, aunque sea como decía en diferido, la de la profesora Inés Monteira Arias, catedrática de Historia del Arte en la UNED, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y en 2010 se doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtiene el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha realizado numerosas estancias de investigación en el CNRS de Toulouse, en la Escuela del CSIC en Roma y en el Instituto de la Max Planck de Florencia. Y desde 2011 es profesora de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Como decía, y por un viaje que le ha sido imposible posponer, ha tenido la gentileza de enviarnos una conferencia suya sobre el tema saqueo y destrucción del patrimonio artístico en Gaza, que además, bueno, pues nos ha brindado el equipo organizador la posibilidad les ha brindado al equipo organizador de editarla y abreviarla para ajustarla al tiempo de la conferencia. Así que, Javier, cuando quieras.
Hola, buenas tardes a todas las asistentes al curso UNED de Humanidades a corta distancia titulado Desvelando el genocidio en Gaza, un recorrido por los impactos socioecológicos, culturales y educativos. Yo soy Inés Monteira, soy profesora de Historia del Arte Medieval en la UNED. Tener en cuenta que el proceso militar de exterminio de los palestinos que estamos viendo diariamente y que es sistemático se proyecta también en un plano cultural y patrimonial, porque no solo asistimos a la usurpación de la tierra y al asesinato de la gente, sino también a un intento por borrar su historia y su identidad mediante la destrucción y el robo de su patrimonio. Esto, además de ser un crimen de guerra que ya ha sido estipulado, ¿no?, en varias convenciones, la destrucción patrimonial es además una agresión al legado de toda la humanidad, que es irreparable. Y por tanto, este saqueo y destrucción del patrimonio palestino no es una tendencia reciente, sino que se remonta a los mismos orígenes de la construcción del Estado de Israel. En el año 1913 ya se creó la Asociación de Investigación Israelí Eretz, que surge con la idea precisamente de eliminar y de socavar las evidencias históricas de que Palestina era un país o una tierra musulmana y cristiana y que tenía una identidad de lengua árabe, ¿no? La ideología de legitimación con la que se lleva a cabo esta campaña de destrucción patrimonial se basa en una de las ideas fuerza del sionismo desde inicios del siglo XX, que con vistas a la creación de un Estado judío se sostiene que todos los judíos contemporáneos descienden del pueblo hebreo de tiempos bíblicos, que habría sido enteramente expulsado de Oriente Próximo y dispersado ya en época de los romanos por el mundo, ¿no? Un relato creado, absolutamente ficticio, según el cual la región se habría vaciado en tiempos romanos y luego esta tierra fue invadida y repoblada por los árabes, ¿no? Según esta construcción intelectual, los únicos legítimos habitantes del territorio palestino son la actual población israelí, algo que está ampliamente desmentido tanto por la historia como por también los estudios genéticos, ¿no?, que muestran que gran parte de la población israelí actual pues, es de origen europeo occidental. Existe un proyecto de desarabización de Palestina que tiene ya un largo recorrido y que pretende falsear y cambiar el pasado, y que se ceba con los testimonios de este pasado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Israel lleva muchas décadas procediendo a la destrucción de monumentos musulmanes y cristianos, controlando los museos y los sitios históricos y llevando a cabo robos de piezas antiguas con el objetivo de falsificar la historia y reasignar estas piezas, ya fueran romanas, musulmanas o cristianas, al pueblo judío. Ya durante la Guerra de los 6 Días, en junio de 1967, Israel se apropió del Museo Arqueológico Nacional de la Ciudad Santa, que era uno de los más antiguos museos de Oriente Medio, con importantísimos restos, como los famosos manuscritos del Mar Muerto, y que fue rebautizado como Museo Rockefeller, y desde luego las cartelas y la asignación de piezas es a veces hasta absurda, ¿no?, porque hay una reasignación, una judaización de los restos arqueológicos. Se ha producido una sistemática judaización también de los monumentos. La más importante es la de la explanada de las mezquitas, conocida como Haram al-Sharif, que quiere decir el noble santuario. Un complejo en el que se encuentra por un lado lo que hoy en día es el Muro de las Lamentaciones, un lugar muy sagrado para los judíos porque consideran que es el muro del antiguo templo de Salomón, descrito en la Biblia, pero que en realidad es un complejo especialmente significativo para el mundo islámico, sería casi como nuestro el San Pedro del Vaticano para los cristianos, porque está ahí la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que son lugares después de la Meca lo más significativo del mundo islámico, y además 2 edificios de época del primer Emirato Omeya, verdaderamente significativos desde el punto de vista de la arquitectura y del arte, ¿no?, además de ser un lugar de culto importante. En este momento Israel está excavando túneles bajo la Mezquita de Al-Aqsa que amenazan con su estabilidad, y hay planes para convertirla parcialmente en sinagoga, siendo, como digo, un lugar de culto y una de las mezquitas más significativas. Esta judaización ya se ha hecho en diversas mezquitas históricas, como la de Bilial en Belén, que es de época mameluca y otomana y que ahora se venera como si fuera la tumba de Raquel, la hija de Jacob. La mujer de Jacob, perdón, y que ha sido rodeada de muros y de torres militares, o también la mezquita de Abraham en Hebrón, que se ha convertido en un 60% en sinagoga. De hecho, las autoridades israelíes trataron de inscribir estos lugares en la lista de Patrimonio Nacional judío, pero la UNESCO desmintió
esta cuestión diciendo que ambas mezquitas formaban parte del patrimonio islámico de Palestina. Bueno, todo el control de la ciudad de Jerusalén, sus restos arqueológicos de diferentes épocas, ha sido pues, sometido a la manipulación y al control de la autoridad israelí. Por ejemplo, el área que está junto a la puerta de Jaffa, que es un área arquitectónicamente de muchos periodos, con restos helenísticos, romanos, omeyas, ayubíes, mamelucos y otomanos, ha sido transformado en lo que se ha denominado el Museo de la Torre de David para la historia de Jerusalén, donde se presenta a los visitantes la historia de la ciudad santa desde un punto de vista puramente israelí, falsificando el pasado con medios tecnológicos de lo más moderno, ¿no? Se calcula que entre 1967 y 1992 los israelíes se hicieron con cerca de 3 millones de piezas arqueológicas procedentes de los territorios palestinos, una apropiación ilegal, lógicamente, de restos. Y desde el año 95 se estima que se introducen anualmente entre 100.000 y 120.000 piezas y artefactos antiguos ilegalmente en Israel. De los más de 6.000 vestigios arqueológicos y yacimientos que existían en Cisjordania, 1 millar de ellos fue dañado y destruido durante la construcción del muro de separación que rodea a la población cisjordana, y durante la intifada palestina que comenzó en el año 2000, Israel demolió edificios históricos en varias ciudades como Nablus y Hebrón, así como en la iglesia de la Natividad de Belén, que ya saben que hubo importantes daños en el año 2002 con un incendio que acabó con el archivo, y además hubo daños causados por francotiradores, ¿no? El ejército israelí prohíbe a los palestinos el acceso a la mayor parte de los sectores donde existen monumentos antiguos que se reservan para los visitantes o los turistas, ya sean israelíes o extranjeros, y los guías turísticos palestinos, que eran muy abundantes en la zona este de Jerusalén antes de los 60, pues empezaron a haber restringido sus permisos, y ya desde el año 2010 hay una ley que prohíbe a los palestinos y habitantes de en un medio de comunicación israelí. Es uno de los, en uno de los vídeos se puede oír a un soldado diciéndole a otro: ¿y los brazaletes? ¿Has visto estos brazaletes? Mientras que en otros vídeos se muestra cómo los soldados manipulan tablillas con inscripciones, ¿no? El área de comunicación del gobierno de Gaza en enero ya declaró que desde el 7 de octubre los soldados israelíes habían procedido al pillaje de fondos, de oro y de objetos antiguos por un valor aproximadamente de 25 millones de dólares, afirmando que, bueno, que tienen decenas de testimonios recabados por los habitantes de la franja, principalmente vídeos, que acreditan el robo y el pillaje que se ha producido de distintas maneras, ¿no? La primera ha sido en los checkpoints. La gente forzada a abandonar su casa, lógicamente llevan sus bienes, los objetos de valor, dinero y algunas, los que tienen pues antigüedades, porque hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver ahora, que
al haber una absoluta casi orfandad casi institucional en Gaza, pues los restos antiguos son custodiados y tenidos por la gente en sus casas, ¿no? Otro de los métodos ha sido el pillaje en casas de palestinos, que han sido sistemático, que se han robado las casas de los palestinos obligados a abandonar su casa por la amenaza de ataque armado, y la tercera método de saqueo ha sido sobre las ruinas de instalaciones y museos de edificios históricos que han sido bombardeados. Bueno, son especialmente numerosos los lugares de culto que fueron atacados ya desde el inicio de la ofensiva, algunos de ellos históricos, destruidos para borrar el pasado cristiano y musulmán de la región y evitar quizá que ningún musulmán o cristiano pueda rezar más aquí, donde quieren instalar sinagogas. Y ya el 8 de octubre, una mezquita muy importante de la que estaba muy orgullosa la comunidad, la de Al-Amin Muhammad, que ven en pantalla, pues fue destruida para desolación de los vecinos, ¿no? Especial importancia tenía también el Qasr al-Basha, un antiguo palacio del siglo XIII de la ciudad vieja de Gaza, que sirvió como sede del poder en el periodo mameluco y en época otomana, que aparece aquí fotografiado en el año 2016, y arriba a la derecha cómo quedó. La Gran Mezquita Omarí, o la Gran Mezquita de Omar, estaba también en el corazón del casco antiguo de la ciudad de Gaza, en este barrio de Zautún que os decía. Quizá es el monumento más significativo que ha sido destruido. Tenía un carácter único porque era una muestra de las sucesivas culturas y manifestaciones desarrolladas en esta rica región. También en este barrio fue destruida la mezquita de Othman bin Kashgar, construida en 1220, y era un lugar de especial culto para el Islam porque se creía que ahí había sido enterrado el bisabuelo del profeta Mahoma. Esta es una imagen de cómo era el patio de esta mezquita preciosa antes de ser destruida. Y en cuanto a la iglesia de San Porfirio, era también una iglesia muy importante que ha sido bombardeada y destruida. Murieron 18 cristianos que estaban en el interior en el momento del bombardeo. Es la tercera iglesia más antigua del mundo y uno de los más importantes hitos arqueológicos de cristianos. Por otro lado, y ya para concluir, quiero mencionar los museos, ¿no? Había 2 museos en la Franja de Gaza, ambos han sido bombardeados. Uno es el Museo de Rafah y el otro es el Museo de Al-Qarara, al que vamos a dedicar la última parte de esta charla. Al-Qarara era un museo que era el primer museo privado de Gaza, fundado hace poco, en el año 2016, y tenía una colección muy ecléctica de unas 3.000 piezas de muy variada época. Era un lugar visitado por familias, por estudiantes universitarios y escolares en excursión y transeúntes. Y aún queda algún blog donde salen estas fotos, ¿no?, de estos visitantes y algunos comentarios. Por ejemplo, sale lo que decía Shahad Safi, una mujer que decía: todos deberíamos ser conscientes de nuestra historia para poder defender nuestro derecho a estar en esta tierra. Estos fundadores del museo quisieron prestar a museos extranjeros estas piezas para dar a conocer la cultura palestina, pero el bloqueo israelí lo impidió, ¿no? El bombardeo israelí ya en octubre, iniciada la guerra, destruyó gran parte de este museo y no sabemos si esas piezas que se exhibían en el Parlamento procedían de aquí. Observaciones finales, simplemente concluir diciendo que lo que estamos es ante un plan perfectamente premeditado de usurpar la identidad palestina, una usurpación de sus tierras, de sus vidas y también de su identidad, la voluntad de borrar su historia mediante la destrucción, mediante la apropiación y mediante la falsificación del pasado, ¿no? Un pasado islámico que, sin embargo, es el más brillante y sobresaliente desde el punto de vista histórico-artístico de esta región, de esta tierra. Y un patrimonio palestino que además es patrimonio de toda la humanidad, de manera que su destrucción pues implica una pérdida irreparable para el conjunto del legado mundial. Es una agresión, una pérdida, un menoscabo de nuestra historia compartida y también para la historia del pueblo judío, ¿no?, que vivió bajo el gobierno musulmán durante mucho tiempo. Hubo ciudades con zonas y barrios judíos y muchos personajes que formaron parte de ese pasado y de esa historia y que está siendo borrada con esta bárbara manera de acabar con todo, ¿no? Y de hecho la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia incluye la mención a la deliberada y sistemática destrucción del patrimonio de Gaza, ¿no?
Es un borrado que desde luego afecta a la información que encontramos en Internet, sobre todo de estos monumentos y museos. Es muy difícil encontrar imágenes previas, información fehaciente y, como digo, me ha resultado difícil documentar muchos de estos monumentos y sospecho, no lo puedo demostrar, pero sí que da la impresión de que se borran y eliminan todos los contenidos realizados desde Palestina. Y bueno, como reflexión final y con un pequeño, intentando dejar un pequeño mensaje también de optimismo, decir que, bueno, que aunque puedan reducir a añicos cada monumento y cada testimonio del pasado, ya sabemos que la ciencia histórica ha recopilado toda esta información. El saber y el legado humano no puede ser borrado, nos queda el conocimiento y la memoria como poderosa herramienta que hace inmortal a la cultura palestina. Así que, bueno, en medio de tanta desolación quería acabar con este mensaje de resistencia, por lo menos. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Pues aunque no esté presente, sí que os rogaría un aplauso para la presentación, porque me consta que además del trabajo, el esfuerzo y del interés de Inés luego pues tenía mucho interés en el seguimiento y en que esto se grabara para poder seguirlo a posteriori. Imaginad lo que en apenas 10 minutos ha podido contar, pues lo que merece la pena el trabajo que está detrás, con lo cual al inicio del vídeo tenéis el enlace completo a toda la presentación. Enhorabuena también a quien lo ha editado, porque me imagino qué trabajo ha tenido. Y os animo a que sigáis la presentación completa. Y ya para terminar, tenía miedo entre medias de que sonara los ensayos de nuestros compañeros de Ratones Colorados y que en algún momento esto dejara de oírse. Ah, estupendo. Me comenta Javier que los hemos parado porque la cosa ya iba adquiriendo fuerza. Y bueno, una cosa que adelantaba David al principio es, y también Javier, que cada una de las intervenciones iba a ser una auténtica patada en el estómago por el dolor, por la injusticia que transmiten y por la impotencia que nos hace sentir al respecto. Y me temo que queda lo peor, que queda la patada mayor, fundamentalmente porque estamos ante la posibilidad de contar con un testimonio casi directo. Y para mí, como decía, es un honor presentar al profesor Khaled Abou-Saad. Antes he dicho bien el nombre de la universidad. Khaled es doctor en física nuclear por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en imágenes médicas, protección radiológica y física de medicina nuclear y ha ocupado varios cargos en la Universidad de Al-Azhar en Gaza, donde se desempeñó desde 1999 como decano de admisiones y registro, decano de asuntos estudiantiles y decano de la Facultad de Ciencias Médicas Aplicadas. Espero haberlo dicho bien. Actualmente es profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Radiología y Rehabilitación de la Facultad de Medicina, y el profesor Abou-Saad nos va a hablar sobre la destrucción del sistema educativo universitario en Gaza, algo que conoce muy bien. Bienvenido y cuando quiera. Gracias. Bueno, perdón, no lo he dicho, pero nos va a dar la charla en inglés. Sí. ¿De acuerdo? Sí, ok. Muchas gracias. Disculpa mí, para mi español es la lengua es débil, pero ok, I'll speak in English. First of all, we have to see the video together, then I'll talk. Desde Santiago te nombro Palestina, hermana herida bajo el sol sin piedad. Tus niños pintan con piedras la esperanza y en cada muro nace la verdad. Yo sé
cada calle resiste tu memoria, como en mi patria el cobre y el carbón. Los pueblos juntos escriben la victoria, sangre y canto se funden en canción. No podrán romper el río de tu gente, no podrán callar la voz de tu verdad. La libertad camina eternamente, del Mapocho al Jordán resonará. Palestina. أنا مبسوطة كتير عشان أنا سجلت بالمدرسة. بدي أدرس كتير وأطلع الأولى على الصف. بدي أجتهد في دراستي عشان أحقق حلمي وأطلع مهندس. بابا المدرسة القوي حسبي الله ونعم الوكيل. انحرمت عيلتي، انحرمت كل إشي.
مجدنا وعهدنا Okay, thank you very much. First of all, I'll talk about the educational part, but before we'll talk about a little bit a history about what is going on Gaza Strip. As you know, Gaza Strip is a small area, and Amal mentioned that, and it is the most populated area in the world, with more than 2 million are living there. This is mean that there is around 6,000 person are living within 1 kilometer square. And all of you hear that there is an agreement of the Sharm el-Sheikh of the ceasefire, not stopping the war, but the ceasefire. And imagine they divided Gaza to the eastern part and western part, and all the people are now within the western part of Gaza. And imagine that the whole Gaza was overpopulated, and you can imagine the situation of the people now within the western area, which is half of Gaza Strip. Of course, the story didn't start from 23rd of October. No, it is started long time ago, and Amal mentioned the history about the beginning of since 1948 up to now. But in Gaza Strip, since 2007, there is a huge illegal siege on the people, and this illegal siege make a Gaza Strip as the biggest prisoner in the war. In this siege, of course, the people, this
situation prevent the people to have their basic humanity rights. Before that day, we tried to adapt to that situation, so we lived as normal. And this picture is 1 year before the war, during the Christmas. And by the morning on Saturday, and it was a holiday for us as here in Spain, and there is no universities, and some schools also closed. We woke up in the morning at 6:30 a.m. To find out that there is a lot of bombing, a lot of sound, and this is I have experienced these things, and it was a little, very terrible for all the people. And with the beginning of the war, it is started as something. It's like a black day for us. The time it seemed that it is stopped for us, and of course, with this genocide war, everything is changed. Everything is destroyed. The houses, the streets, the hospitals, the schools, everything, the infrastructures, and they force us to move away from our places, from our houses. And of course, you are moving to an area of unknown area with no infrastructure, nothing. There is no electricity, no water, nothing. And some families, they gave them only 5 minutes to leave their houses. And this is the situation create a huge crisis, a huge human crisis, which is lead to displacement of the families. Like there is some families, you will find them, they are in the north, some of them in the south, and they are divided. And also a spread of several of viruses with diseases and all this stuff. Of course, it's not the human is the goal, but also everything in Gaza was a goal of the Israelis soldier. And the hospital was one of these goals. We had in Gaza, we have 35 main hospitals and tens of medical centers. But when we are coming to the main hospitals, all of them are destroyed. This in the picture you can see it's Al Shifa Hospital, and I think all of you heard about Al Shifa Hospital. It is the biggest hospital in Gaza Strip, and this hospital is totally destroyed. And this is lead that a lot of people, they cannot have their they cannot have the treatment or the health aid because of these distractions. And also, of course, there is a lot of mother who died while giving birth. There is a lot of injured people, or especially for the children. They have done an operation without anesthesia, and this is for saving life. And imagine that sometimes if you hitting your hand in the table, you feel a pain. Imagine that there is an operation had been done without anesthesia. And of course, a huge number of Palestinians, people were injured, killed. You can say it's more than 20% of our population in Gaza Strip were injured and killed. And the majority of the murdered people, the mortalities are children's and women's. So, and there is also people who are
missing. And maybe some people, they are all the time asking me, what is the meaning of the missing? Because Gaza Strip is a small area and it cannot be missing. It's just 365 kilometers square. But the missing is there is some people there who don't have any news about them and they are missing. But in fact, they get killed. They are not exist anymore. And I have this experience for myself. My sister was missing for 5 months. And after 5 months, with her 4 kids, after 5 months, we found her under the sand in the tree, in the street, with her own kids. And this is the meaning of missing. So the people, they don't want to believe that their relative or sons have been died unless they have their bodies to bury them. And even after the agreement, Israelis return many bodies of the killed Palestinians there by them. And there is 50 bodies of the Palestinians, young or men. Nobody recognized them. Then they just bury them in one grave, and that's all. These 50%, they will be missing for whole life. Will be missing for for forever, for their generation. Maybe because nobody recognized them, because maybe all the family have been died, or because it is a changing with the faces or whatever, so nobody will know. But their families, they will say that, okay, we have, maybe after 50 years, they will say, we have somebody who was missing in the war, but they are killed in fact. And if we are talking about education in Palestine, we are, as a Palestinian people, we are the most educated people in that area in the Middle East, and we love education. So we encourage our sons, our kids to go to the school and to the university. But also it was a war, a genocide war. It was a war in the education. It was a war in everything civilian in Gaza Strip. And you can see all the schools, maybe from the video have seen that how is the situation of the people, of the student, of the school student, how they have their own school, a class and everything, and now they have nothing. They have the most of the school are destroyed. More than 95% of this school destroyed there. And this is lead of losing of the many of the kids of their completing of their education. We have more than 15,000 students who get killed. We have more than 600 teachers who were killed in this the genocide war. And it's just, I want to mention something that 35% of the Gazan population are students. They are below 17 years. So you can see that the population of Palestine or in Gaza, they are so young. And even these schools, because the people, they lost their houses, so it is used as a shelter. But even though they bombed the schools on the head of the people. And the universities, also we have many universities in Gaza Strip, and we have around 85 students who are enrolled in these universities. Many of them are martyred in Divin. Many of them, they lost their relative and families.
And also with the academic staff, we have lost around 200 or more than academic staff, including 3 of university presidents and many of my colleague professors at the university. So they destroyed everything. They destroyed, as you have seen in the video, they destroyed all the university, and this is lead more than 85 students being deprived from the receiving their education. And this is a picture of the one building of Al-Azhar University, the biggest university in one of the biggest university in Gaza. And this is a souvenir picture of the soldier, of the Israeli soldier, telling all the world that we have done that, and nobody, we are above the rule, and we can do whatever we want. And of course, as today is the library day, so all the libraries, we have hundreds of libraries in Gaza Strip, and all these libraries are destroyed. We have university libraries, we have the main libraries, we have municipalities libraries, and school libraries. We have all the labs, and you can see within the picture to the left side that the soldier, he's sitting and he's taking also a picture, and the burning of the boxes is behind him. And this is the way the way they are doing it. They're burning the things, they're doing the crime, and they get a photo on that. It is in front of all the world. And you can see in the right side, this is Al-Azhar library, how it was and how it became. And this leads to losing of millions of books. And the majority of books are in the universities, libraries, also in the school libraries, which is millions of boxes, and they are trying to kill the mind of our future generation. But what I'm saying that they will not achieve this goal, because we are we live there. We are loving the education. We are loving our land, and still we will educate our children to love the land. We educate them to know that there is a father and a grandfather in this land. Okay, after that, because it is for 2 years long, so we have started the teaching of our student from the 10th. So as you have seen in the video how it is converted, and the good news that it is started since 1 year. I mean, for the student to be learn in the 10th. The good thing that there is a generation, they are in a secondary school when the war start, and the last 10 days, okay, they apply the exam and they have the result 10 days ago, and these are the secondary school, and now they are preparing to go to the university. And this is the good news that our people, our students, they are struggling for getting their education, and this is good for them and for us as a nation. Also, the universities, the most of the university, we have started a platform an online platform. And the good thing that with the studying of the platform, there is many of the students have been graduated, and there is a lot of my students, they have finished their degree during the war, and now they are asking for a recommendation letter to apply for the master's degree. And this is, it makes us happy that they are in their way to continue their life with the educational thing. I think
my talk was very quickly because I think it's consuming of time. But if I want to talk about in detail, it needs hours and hours and hours, because we have a lot of stories. Everybody in Palestine, they have their own story. I have my own story. I lived there for 9 months, and I have many witness I have seen during this war. But I hope that with this, I just transferring the messages of our people that what's going on there. Finally, I would like to thank you very much and thank the Dean for inviting and the faculty for inviting me to talk in this day. Thank you very much. Muchísimas gracias, Khaled. Pues sí, no me equivocaba y era la parte más dura que nos quedaba por ver, sobre todo pues, in situ con tanta imagen y tantísima destrucción. Pero bueno, como decía, la cultura solo es derrotada si finalmente dejamos y paramos de defenderla, y hay que seguir haciéndolo, y qué mejor que hacerlo y continuar en la biblioteca. Yo sé que María y Andrea tienen pendiente unas lecturas que también nos van a ayudar a defender esa cultura, pero les voy a proponer hacerla en el transcurso del concierto. Nos vamos todos abajo, que nos están esperando, ¿de acuerdo? Y en un momento continuamos con la lectura de esa literatura palestina seleccionada por la profesora Luz Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid, con las voces de nuestras estudiantes María y Andrea, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por acompañarnos, y que siga el día, que sigamos celebrando el Día de las Bibliotecas. Perdón, un último recordatorio. Se ha ido Cristóbal, pero bueno, se enteraría de todas formas y me mataría. El próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de esta facultad hay un festival de cortos sobre Palestina y de palestinos con la presencia del embajador de Palestina. Os lo recomiendo muchísimo, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, Salón de Actos. Merece la pena. Gracias.